Buen día, personas. Les quiero introducir la próxima conversación que tuve con Gabriel Chame Buendía, el director de teatro que está haciendo Otelo en el Teatro Metropolitan hace 11 temporadas y que está haciendo Medida por Medida en el Teatro Sarmiento y en el Teatro San Martín. En esta conversación hablamos de varias cosas. Primero, hablamos de William Shakespeare. William Shakespeare y la necesidad o la capacidad de que entre en las lecturas cotidianas del hoy en día. Su dificultad, sí, su complejidad, pero su vitalidad eterna y la importancia de que lo volvamos a retomar junto a otras películas y otros libros y que entre en nuestra biblioteca del día a día. Además, hablamos del clown, cómo el clown transformó o estuvo presente en la época de Shakespeare en las cortes imperiales, pero también hablamos de cómo el clown ayuda a la obra de Shakespeare, porque mismo Gabriel y todo su equipo trabajan con clown. Además de eso, hablamos de cómo Gabriel usa los objetos, la escenografía y toda la atmósfera como un acto poético y político también. Disfruten de la charla. Para todos los que les gusta el teatro y que les gusta William Shakespeare, esta charla es imperdible. Espero sus comentarios. Hola Gabriel Chame, buen día, bienvenido a otra conversación ideal. Hola, ¿qué tal? Vale, qué bueno estar contigo y seguir con tus charlas y este aporte que haces al placer de la cultura, ¿no? Gracias, Gabriel. Te juro que además para un fanático de Shakespeare, un fanático del teatro, esta conversación es puro goce también. Así que, bueno, y así espero que lo sientan también las personas que lo fuesen a escuchar. Vamos a intentarlo. Vamos a intentar. Igual yo voy a admitir que antes de conocerte frente al Teatro Sarmiento el sábado pasado, yo me había visto un par de entrevistas tuyas, tu método de trabajo, porque me había impresionado tanto la calidad del trabajo de Otelo que dije, ¿quién es este chabón? O sea, primero necesito preguntarle si es fanático de Shakespeare, que ahora me entiendo que sí o no. Y sí, más bien que porque sí. Si no. Porque he hecho muchas obras de Shakespeare que tal vez acá no se conocen. Yo hice otras antes de hacer Otelo, inclusive entre Otelo y Medida por Medida hice otra más en Europa, Cimberino, que es una no tan conocida. Sí. La tengo pendiente de hacer esa puesta en escena, la hice en Francia y tengo pendiente de hacer esa puesta en escena aquí. Y en otros años, te hablo de muchos años, he hecho. Mi primera ha sido Me tocó un huevo, Macbeth, con el Club del Clown, y después ya vino el Rey Lear también. Eran versiones muy clownescas, muy de payaso, Sí. Y que poco a poco en los años 90, esto habló de los 80, en los años 90 ya empecé con esta lógica de traducir y adaptar yo mismo y respetar el texto y empezar a encontrar el aspecto, mi lenguaje clownesco detrás de Shakespeare, no delante de Shakespeare, por así decirlo. Claro. Y de esas hubo los Hidalgos de Verona, versión española y francesa, hubo Trabajos de Amor Perdidos, hubo Cuento de Invierno, y ya no me acuerdo más, pero Hubo Shakespeare después, para rato. Sí, yo soy fanático también. Pues ahora quiero hablar primero de tu trabajo, ahora ya vamos a hablar de Shakespeare, pero sobre tu trabajo me impresiona que la calidad, quería preguntar de dónde, cómo proviene, o sea, ¿cómo es tu relación con el trabajo, la comprensión del texto, materializarlo escénicamente para llevar Shakespeare a la realidad, encima en clave clown? O sea, ¿cómo lo abordás? ¿Cómo te relacionás con la obra? ¿Te obsesionás? ¿Sos más lógico? Bueno, lógicamente todo lo que dijiste me pasa. Sí. No obsesiono, soy lógico. Me pierdo, me enamoro, me quiero morir. Porque meterse con Shakespeare es meterse con una catedral, con meterse en problemas, que es algo muy grande. O sea, cuando vos te metiste adentro de ese texto y querés vos empezar a tener un resultado, un dominio de ese texto, te encontrás que te supera, siempre te supera. No estás nunca estamos a la altura de Shakespeare. Entonces, es tan grande lo que quiere decir, es tantas las palabras que a uno le gustaría que queden adentro y queden afuera, sí. Porque no podemos hacerla toda, o por lo menos yo creo que no hay que hacerla toda. Cuando digo toda, no es toda la obra, sino todas las palabras. Sí, comprendo. Y entonces, bueno, pero yo creo que en mí hay una relación muy fuerte con mi formación teatral, que viene de lejos, y que tiene que ver con el universo del mimo, que tiene que ver con el universo de la acción, posteriormente ya enseguida en ese momento con el humor y después ya directamente encontrando el clown como una forma más y siguiendo aprendiendo y trabajando como profesional de esa materia.
la UNESCO en los años 70, 80, finales de los 70, lógicamente. Fui poco a poco llegando al teatro, y al teatro llegué de la mano de Shakespeare, o sea que fue Shakespeare el que me hizo entender que el teatro es el teatro. Claro. Y sobre todo en esas compañías que trabajé, Club del Clown, en Compañía Argentina de Mimo, los trabajos que hice en Europa, con los diferentes también maestros, gente de Peter Brook, gente de grandes maestros que tal vez acá ya no sé, viste, la gente va olvidando los maestros. Sí. Pero bueno, pero nada, Yoyo Ida, gente de Peter Brook, que es Bruce Meyer, o sea, un montón de grandes capos que fui incorporando, pero hay algo mío de que viene de la lógica de la acción corporal, y por supuesto un amor ya de niño sin saberlo del teatro, del cine mudo. Entonces hay algo de esa lógica de precisión física del gag, de la relojería del gag, que a mí siempre me obsesionó y me apasiona, y creo ser bastante bueno en el tema. Creo que me sale bien. Entonces digo, hacelo bien, ya que te sale bien, hacelo bien. Me encanta. Y eso tiene que ver con eso, con todo ese universo que yo voy estructurando, y que lógicamente, también es bueno decirlo, porque si no pareciese que fuese un poco superfluo, detrás de todo eso hay una filosofía tanto moral, yo diría, ética, y sobre todas las cosas también política. O sea, no es que es un gag cómico y ya está. Yo creo que todos los humoristas tienen un punto. El humor es político, ¿no? Lo que pasa es que es una política no tendencista a un partido político, o es una política de decir política con poética, ¿no? Con la poética. Entonces, bueno, digo también porque, viste, pareciese que uno habla del humor y siempre se olvida de que detrás del humorista hay gente que piensa mucho, ¿no? Bueno, Shakespeare está un poco inscripto, y creo que es el gran exponente de la comicidad o del clown en aquella época, que es ácida, cínica, denunciante de algún modo, ¿o no? Sí. Mira, el otro día les contaba a unos periodistas, viste, que tal vez, porque la gente no entiende algo de Shakespeare, que la gente dice, bueno, Shakespeare, solemne, clásico, pipín, papá. Yo creo que vos ya, y tal vez como estás un poco comentando esta información, la gente sabe que Shakespeare en su época era un tipo que era un hombre de teatro, capo, pero ha llegado al pueblo, a la filosofía, a los intelectuales y a la gente popular. O sea, un hombre de su época, ¿no? Entonces no era un clásico, entonces ya de por sí el tipo sabía mucho, y toda esa gente, todos esos artistas, porque uno habla de Shakespeare, y detrás de Shakespeare estamos diciendo que hay un abanico de artistas que no estamos visualizando y que serían geniales en su época también. Estaba un gran sentido del humor, primero porque a los ingleses les gusta mucho, segundo porque Shakespeare trabaja esta dualidad entre lo trágico y lo cómico constantemente, y que lo que no entendemos, lo que ha matado a Shakespeare, yo quiero en esta solemnidad, es que le han quitado el sentido del humor. 100%. Porque Shakespeare tenía un gran sentido del humor por dos razones. Primero porque le gustaría, porque se nota que le gusta. Porque, por ejemplo, el ejemplo está cuando un bufón de las obras de Shakespeare escribe, habla, uno se da cuenta que el que está hablando ahí es Shakespeare. Sí. No es el bufón. O sea, es directo. No es que Hamlet piensa y entonces él muestra contradicciones de Hamlet. Él lo hace ver, o a Romeo lo hace ver como un pibe divino. O sea, ¿entendés lo que decir? Pero cuando habla el bufón, habla Shakespeare, directo. Está hablando él. 100%. O sea, primero que le gusta mucho. Segundo, o sea, no es un hombre comercial de su época. Tiene que llenar la sala. Y para llenar la sala del pueblo, no se llena con obras aburridas. Se llena con obras muy entretenidas en lo trágico y en lo cómico. Y por último, una cosa que te quiero decir, que te invito a investigar, que es muy divertida, que es que si uno agarra las traducciones de Shakespeare en español, e inclusive en francés, que son las que yo más manejo, los personajes cómicos aparecen como paisano, rústico, no sé qué otros nombres le ponen, y vos agarrás el original y dice clown. Sí. Dice clown, así pero directo. Quiere decir, él inventó este término que antes no era clown, era clowning. Son palabras que vienen del norte de Europa, que son palabras que tienen que ver con el humor ruidoso, darse un golpe y pegar un grito,
¿entendés? Golpearse la rodilla con una silla y pegar un grito, y es algo se decía de clowning, cleaning. Sí. Y todo este humor también tiene que ver con un humor de paisanos de borrachos, de paisanos lentos, lelos. Y él, a través de estas palabras que están pululando, encuentra la palabra clown. Yo te lo puedo asegurar, porque antes no aparece clown. El clown como clown aparece en Shakespeare. Exactamente, a eso me refería, y voy a investigar obviamente mucho más porque me parece buenísimo. Hay mucha inteligencia también en diseñar ese personaje. Y voy a agarrar el envión de todo lo hermoso que estás diciendo para preguntarte, ¿no te parece que Shakespeare se tendría que poner o podría ponerse de moda hoy en día? De vuelta me refiero a la cultura, como decir, che, ayer me leí Harry Potter 1, ayer me vi una película de Kurosawa, ayer me volví a leer Hamlet, porque tiene una complejidad, y la realidad se complejizó tanto también que creo que estamos, o sea, en algún punto podríamos entender Shakespeare, por otro punto no podríamos porque no tenemos la voluntad, pero la actualidad de sus textos es abrumadora, la belleza, la universalidad que maneja. No sé, para los que leen inglés tiene que ponerse un poco de empeño, pero en español yo vi algunas traducciones que están buenas, y no es solo un momento placentero, sino que es un acto de rebeldía. La situación está tan fea y dura que leer a Shakespeare es un viento fresco en la cara, es usar un caleidoscopio bastante lúcido para entendernos individualmente y socialmente. Sí, totalmente. Bueno, creo ser partícipe de lo que estás diciendo. Exacto, sí, obvio. Que mucha gente 100%. ame el Shakespeare que nosotros amamos, y los que lo hacemos, y todos los que hacemos teatro y nos gusta, tratamos de ser allegados, y es una victoria cuando escuchás que el tipo dice, yo nunca vi, algunos dicen nunca vi teatro, y otros dicen, nunca vi a Shakespeare, le tenía miedo y ahora lo quiero ver y lo quiero volver a ver. O sea, son victorias. Después creo que lo que hay que hacer es fomentar esto que acabas de decir vos, fomentar las buenas traducciones, porque el problema de Shakespeare son las traducciones. 100%. Es que hay ciertas personas que han hecho estragos de esas traducciones, y que un pibe joven lo matás si lo haces hacer eso, porque no le entra por ningún lado, es que no le entra. Y te voy a decir más todavía. En algunos cursos que tomé hace años, en los 90, que estaba en Francia, con Philippe Collier, que es un gran maestro de clown, sobre todo, pero también daba cursos de Shakespeare, de Chekhov. Entonces eran cursos internacionales, había gente de todas partes. Todos estábamos en el curso de Shakespeare, y entonces hacíamos una escena de Shakespeare cada uno en su idioma. Entonces agarrábamos el texto, lo primero que hacíamos era agarrar el texto. Era lindo porque cada uno lo decía en su idioma, conocíamos la escena y cada uno lo decía en su idioma. Pero lo que quiero decir es que agarrábamos el texto y lo primero que hacía es leer el texto. Entonces estaban los ingleses, los alemanes, ¿no? Español, ¿no? El argentino. Entonces empiezo a leer la traducción de Estrada Marín, empiezo a leer, y los ingleses me decían, che, Gabriel, es raro porque yo ya terminé de leer y vos seguís leyendo. Sí. Quiere decir, es larguísimo lo que estás diciendo. ¿Se entiende esto? Sí, o sea que sí. el tema está en la traducción. El tema está en cómo se accede a la obra leída a través de alguien que te la acerca, y no por esto te la desvaloriza, te quita poética, sino que entiende que no puede escribir en nombre de la literatura y en nombre de lo rimbombante del buen lenguaje del castellano antiguo o de la complicación verbal que no funciona. Porque un actor no puede decirlo. Un actor no le entra en la lengua decir eso. Hay que meterle las palabras justas para que al actor le fluya en la lengua y que pueda decirlo. No es tan fácil, ¿eh? Eso es muy, muy bravo, decir un texto de Shakespeare en una traducción que no sea buena. Muy duro. Y para el espectador, por supuesto, peor. Es muy duro. Yo tengo una biblioteca y tengo varias ediciones, y es verdad que algunas las agarro, y yo por eso también a veces desanimo a leer la traducción, si es que se puede leer en inglés, y el otro día en una conversación con un amigo llegué a casa, o sea, discutimos sobre esto, llegué a casa y busqué algunas ediciones y encontré con algunas de Hamlet que están buenas, pero estoy totalmente de acuerdo con vos. Las más conocidas es más fácil, las más conocidas, Romeo y Julieta, Hamlet, alguna del Rey Lear. O sea, ahora, las más desconocidas, tipo Medida por Medida, es difícil, porque hay dos traducciones, y yo puedo trabajar leyendo esa traducción, que me ayuda a después pensar en la mía, además de que tengo otras francesas, y lógicamente tengo el original del inglés, que para mí el inglés me sirve más para llegar a decir, a ver qué dijo él exactamente.
Entonces lo veo y digo, esto es lo que él hizo y esto no se dice así, se dice así. Claro. A mí me pasa eso cuando traduzco, como que voy a la síntesis porque Shakespeare es muy sintético y es muy va muy rápido, no es para nada rimbombante con la lógica. 100%. Entonces, bueno, nada, pero el tema es que lo primero habría que hacerlo, y haciéndolo bien y divertido o muy profundo. La versión de Gito es espectacular, ¿no? Y que es otra lógica, y yo creo que la gente ahí se apasiona porque está muy claro que una buena obra de Shakespeare es 10 veces mejor que una serie de televisión que tratan de hacer intrigas de la época y son un plomazo, no terminan nunca. 100%. Decir, o ya sabemos lo que va a pasar y todos roban de Shakespeare, ¿Cómo se llama? Game of Thrones ha robado de Shakespeare, pero a lo loco, ¿no? Pero lo hacen peor, no lo hacen mejor. Exacto. No estoy diciendo que a la gente no le guste Game of Thrones, me gusta que lo disfruten y ya está. Pero, nada, es como que para que vuelva hay que fomentarlo haciéndolo, sobre todo, me parece. Sí, y hay que pedir también una disposición de uno también a ponerse un poquito de ganas, y yo creo que se abre un universo gigante en lo shakespeariano. Te quería también hablar un poco, porque dijiste recién Shakespeare, es un texto rápido, simple, en inglés también cuando uno está más acostumbrado lo puede leer dinámicamente. Yo soy mucho de la palabra, yo me dedico mucho más a la literatura que al teatro, entonces yo cuando leo el texto no imagino constantemente quizás la acción física, la parte material, pero vos lo que lográs en tus 2 obras es expandir muchísimo el texto. Según mi manera de verlo, los personajes no solo hacen lo suyo, sino que con sus actuaciones, el uso de los objetos, los silencios y algunas inserciones, y tu dirección, se logra plasmar, sentir, materializar como un sentido atmosférico, la poética de lo que sucede en el plano sensorial. Es una construcción 360 de lo que dice el texto. Y se siente como una acción poética atmosférica. Y hay a veces que no se logra tanto profundidad en una muestra puramente shakespeariana, y eso es muy impresionante. Me gustaría que, si podés comentar sobre esto y sobre la inclusión, incluso esto me gustó muchísimo, del espíritu propio de William Shakespeare en Otelo, porque es la primera vez que lo sentí presente a él en la realidad, en este plano de la realidad. Bueno, pero a mí no, a mí me pasa al revés. A mí me pasa que cuando yo lo leo, enseguida se me dispara. Primero me fascina, a mí me pasa algo con Shakespeare que para que la gente lo entienda. Lo primero que te pasa es que empezás a leer y no entendés un carajo. Eso no entendés nada. Y al ratito te das cuenta que es re fácil, que todo lo que está pasando es re claro. Exacto. Y que entendés perfectamente lo que está pasando y la intriga está buenísima, que te tiene enganchado, te engancha la intriga enseguida. Las tensiones dramáticas son claras, simples e inteligentes. Uh-huh. Y para nada complicadas. Después, lo que me pasa es esto, respeto, por supuesto, todo el mundo literario, pero hay que entender que es teatro. Nació como teatro y seguirá siendo teatro, quiere decir, esto es lo lindo de hacer teatro, que un Hamlet, uno te lo hace de una manera y otro te lo hace de otra manera. Por ejemplo, a mí me pasó mi pasaje entre hacer Shakespeare de manera payaso directa, quiere decir que yo rompía con el Shakespeare, lo destruía, me burlaba, lo usaba, pero me iba por las ramas con los chistes payasescos. Uh-huh. Cambió por 2 razones. Una, porque yo quería que se valorice más el trabajo de clown y que la gente vea que el trabajo de clown tiene una fuerza dramática y sobre todo es arte del teatro. 100%, sí. Y la otra razón era porque estando en Europa, yo no tenía trabajo, en los primeros años de los 90, 91, 92, fueron años duros para vivir allá para mí, porque tardé mucho en volver a incorporarme a la materia de trabajo. Eso pasa cuando uno se convierte en inmigrante. Otro capítulo de la conversación, estaría bueno ese cuento, esa historia, ese pasaje de tu vida. Es bello. Pero lo que quiero decir es que tenés tiempo para leer, y lees mucho Shakespeare, y para ver, para tratar de colarte en las horas de teatro sin un mango, te inviten y vas a ver a Ariane Mushkin, a Peter Brook, vas a ver a Bob Wilson, vas a ver a Robert Park, vas a ver a todos esos, y entonces la conclusión mía, además de estar fascinado con unos directores fuera de lo común y aprender mucho de dirección viendo a esos grandes directores y directoras, lógicamente, lo que más me pasa es decir, pero estos hacen Shakespeare
se les canta. Estos la hacen cada uno a su manera, porque Mushkin te la hace en japonés, y Peter Brook te la hace con una mesita y no sé qué, y te la hace toda así como tranquilito, y el Bob Wilson no hace nada, hace todas cosas mecánicas, contando números, o sea, cada uno la hace a su manera. Entonces digo, yo tengo un lenguaje para trabajar, es un lenguaje que tiene que ver con el clown. Este lenguaje puede servirle a Shakespeare, además después descubro algo que en el momento no me daba cuenta. En la época de Shakespeare había mucha gente como yo trabajando con Shakespeare, que decir, había mucho payaso dando vuelta por ahí. Entonces, sí, lo que decíamos antes también, el universo del payaso en su momento existía ya en la parte del teatro isabelino también, las cortes tenían payasos. La reina Isabel era fanática de los payasos, que los iba a ver a la calle, y él los contrataba, y los 3 grandes cómicos de Shakespeare que tuvo en su larga carrera eran grandes, eran populares, y él los buscó, no es que Shakespeare fueron a Shakespeare, no, Shakespeare tuvo que ir a buscarlos, porque eran ya unas estrellas estaban en la calle, el tipo les llenaba la sala y además después les daba el teatro para que ellos sigan haciendo sus obras o sus fiestones que se hacían allá en teatro. Porque el teatro era a las 3 de la tarde, terminaba a las 6, pero a partir de las 6 las cosas seguían. Andás a ver qué hacían. Entonces, lo que te quería decir para cerrar esta idea que vos abriste, es que es como lo que estás diciendo, para mí sería como en el día de mañana, dentro de 400 años, se lea Spinetta y no se escuche la música. O sea, Spinetta es esa poética increíble, para mí también, un genio de la poética, pero que sin música no entra. Charlie, ¿me entendés? Sí, hay algo que es música. Entonces, viste que el músico tiene muy claro como la palabra se convierte en, o empieza por un acorde o empieza por una palabra que le da el acorde. A mí me pasa lo mismo con la acción teatral. Quiero decir, yo no puedo ver la palabra sin una posibilidad. ¿Por qué hago Shakespeare? ¿Por qué me parece bueno? Además de su capacidad poética, literaria que tiene, que es un delirio filosófico. Sobre todo porque las acciones dramáticas son buenísimas. Entonces yo digo, hay una acción que este tipo me está pidiendo una acción. Si Emilia descubre el pañuelo, que es de Desdémona, y que se lo da a Yago, y Yago le dice, ya con el pañuelo puedo hacer 300 cosas para culparlo a Casio de que falsamente que se acuesta con Desdémona y que Otelo se lo crea. Esa acción ya a mí me genera, ¿qué carajo hago con el pañuelo? O sea, enseguida me viene a la mente cosas con el pañuelo, ¿te entiendo o no? Y el pañuelo no está como un adorno, hablando del pañuelo. El pañuelo, viene un viento y se lo lleva por la ventana y el tipo se desespera porque se escapó el pañuelo por la ventana. No, y además el pañuelo está lleno de potencia, 100%, claro. O sea, es un elemento mágico. Claro, digo, y en medida por medida sería, no sé, con el disfraz del duque, ¿no? Que el duque se disfraza de cura y no lo reconoce, y todas esas acciones, o que él, por ejemplo, en medida por medida me parece muy graciosa la acción del tipo que es un juez que es súper estricto, súper moral, súper católico, viene una monja a decirle, por favor, perdone a mi hermano que cometió un delito, pero es un delito perdonable. El tipo es inflexible, pero termina enamorado de ella y se la quiere manducar a la monja y él no está cumpliendo con la moral que él tiene, y esa acción que él quiere sobre ella, cuando él, antes de querer abusar de ella, porque abusa de ella, antes de eso, él está desesperado por que ella entienda que él quiere tener un acto sexual con ella. Entonces, esa acción de lo que él quiere y que no lo puede decir, a mí me da mucho juego de acción. Mucho. Sí, a mí en esa parte de medida a medida se me abrió una materialización de toda la escena súper distinta. Primero que todo porque en el medida a medida que vos hiciste, esa escena es de mucha tensión. O sea, la tensión incluso del abuso sexual, cómo funcionan las luces, la agitación de los personajes y su movimiento por el escenario. A mí me dejó pensando eso, porque yo en el texto no lo había visto tan así, esa parte. Porque esa parte es del 360 al que me trataba de referir, eso que no está escrito en el texto, sino que deviene del guión, entre las letras. A mí me pasaba, me acuerdo, hice un cuento de invierno en Francia, que yo era actor, era con una directora muy conocida del Teatro de la Complicité, que es un teatro inglés muy, muy famoso. Y entonces, ella a mí no me terminó de convencer, la apuesta que hizo me dio trabajo, estaba muy feliz aprendiendo.
Pero lo que quiero decir es que había toda una escena donde en Cuento de Invierno, es una suerte, del momento él se convierte un poco en Otelo, se pone celoso, él cree que la engaña y la juzga públicamente y la manda a la cárcel y ella está embarazada y la manda en prisión. Y yo estaba como uno de los jueces que escuchaba y estaba quieto. En todas las escenas que estaba ahí quieto escuchándola, yo decía, pero esto no se hace así, esto se hace. Él tiene que agarrar una garrafa de querosene, echarle querosene y prenderle fuego, y después no le prende el encendedor, no se la apaga. ¿Entendés esto? Esa es mi mente de acción. Quemémosla, la mina, quemémosla. Eso es lo que piensa el tipo. Hagamos la acción. Eso es lo que me parece que es interesante del teatro, de este mundo poético, imaginativo, lúdico, donde no queda solamente en la palabra, sino queda la palabra y la acción. Y otra cosa que es muy importante en mi trabajo, también, que me imagino que lo habrás observado, es mi relación con el objeto, ¿no? Que el objeto también es un intérprete más, ¿no? Los objetos abstractos, objetos como juguetes de juego, como un niño que juega con juguetes, ¿no? Para mí, ese juego con el objeto es el que también abre un imaginario más, además de la acción física, ¿no? Entonces, eso se basa mucho mi lógica teatral, ¿no? Donde un poco Peter Brook, ¿viste? El espacio vacío, ¿no? Dejar más imaginación del público, que vos le rellenes la imaginación a la gente. Sí. Y el espacio vacío está también habitado por ciertos objetos que no tienen una significación, que si un sillón puede ser para sentarse, pero puede ser para muchas cosas. Un sillón que te chupa la existencia. Un niño no, por ejemplo, un niño no usa el sillón para sentar, ¿entendés? Solamente. Sí. O sea, tiene la capacidad para usarlo de otras maneras. Existen cosas debajo del sillón, existen cosas detrás del sillón, existen cosas cuando el sillón deja de estar apoyado en las cuatro patas. Y el niño, y eso me parece que el espectador disfruta mucho de esta calidad entre un texto potente, bello, poéticamente, y al mismo tiempo un cuerpo ágil y preciso, y al mismo tiempo una poética del objeto que nos remarca mucho de nuestra infancia, que nos hace volver a nuestra más tierna infancia, y por lo tanto, siendo adultos, disfrutamos mucho, tenemos un gran placer. Hay algo que nos genera un placer enorme. Y eso yo lo tengo bastante claro, creo. Sí. Que hacer que la gente salga un poco más feliz de lo que vino, ¿no? Eso de Eso seguro. Yo salí rimbombante de todas las funciones que fui a ver. Lo del objeto... Eso es una política, ¿ves? Para mí. Sí. O sea, vos decís, ¿qué pensás políticamente? Eso pienso políticamente. Que hay que hacer a la gente feliz. que hay que lograr que la gente se sienta bien. Me encanta. Que hay que lograr que salgan como oxigenados y que da las ganas de vivir. Eso creo. Sí. Eso es política. Eso es política, ¿verdad? Esa de la política que conmueve. Yo no puedo ayudar a que les vaya mejor económicamente. Tal vez no pueda. La verdad, tan duro todo esto. Pero puedo lograr que se sientan mejor. Puedo lograr que se sientan mejor. Y no por eso no estoy diciendo que sea un entretenimiento, que se olvide de eso. Al revés, pensar más en lo que está pasando de manera más feliz. Sí. Además es una nueva forma de ver lo que está pasando, otra perspectiva, desde otro humor, con otras condiciones. A mí eso me parece esencial para pensar el presente, para pensar los vínculos, incluso pensar la cultura, la posición que está teniendo la cultura hoy en día también. Por suerte existimos. Sí, por suerte existimos. Con todo esto que decís del objeto, quería hacer... Bueno, en una entrevista vos decís algo muy gracioso sobre los objetos, que son casi los mejores para con los cuales trabajar, porque llegan siempre a horario, siempre están iguales, no le hay que pagarle sueldos. Tiene un ego muy bajo. Tiene un ego muy bajo. Pero lo que haces con los objetos es buenísimo porque los pones en una posición que los llenás de acción, o sea, toda la potencia escondida del símbolo y que está arruinada por también un poco con toda esta pérdida de los planos trascendentales del humano, el frente histórico limitador y paralizador que ha hecho a los objetos y a las cosas inanimadas y como solamente elementos para concatenar la realidad. Esos objetos vos los llenás de simbolismo, de movimiento, de todo, y me encanta, pero hay un símbolo que a mí es que más me gusta y que más me gusta pensar, y quería, porque recién mencionaste el teatro,
¿Qué símbolo posee para vos el escenario? El escenario, ya sea vacío, en acción, en uso, en espera, en post-función. ¿Qué cualidades tiene? ¿Cómo lo ves? Mira, para mí el escenario es un lugar mágicamente estúpido, ¿no? Sí. Es el lugar más pobre que te puedas imaginar. O sea, a veces cuando tengo mis alumnos, que, viste, algún alumno se angustia, se pone mal, viste, estamos ahí en el estudio, ¿no? Que también es un escenario. Estamos dando clase y estás ahí en un cuadrado que está la pared pintada. En general no hay mucha luz más que la luz que te ilumina. Sí. Y estamos ahí trabajando y una persona se angustió, la pasó. Y yo le digo, es raro que te angusties en este espacio que no pasa nada. Es un cuadrado cualún, que yo te entiendo que te angusties en la calle, que ves cosas o que te pasan cosas o que te llegó la factura del gas, y yo te entiendo, pero que te angusties aquí, en este lugar, no puede ser. Hay algo que es falso, le digo. Vos no te puedes sentir tan mal en un lugar tan pobre. ¿Entendés? O sea, creo que Sí. lo que es interesante es la pobreza del teatro, la pobreza del espacio, la pobreza de la ¿cómo decir? La pobreza de un arte tan antiguo, ¿no? Tan viejo, que sigue existiendo mágicamente, que no se puede creer que pueda competir con lo digital, y compite. No, y en materia de Entonces, contenido y transferencia espiritual, quizás casi que no compite en la mayoría de los casos. sí, no, pero además es muy fuerte, porque un actor, una actriz que entra a un espacio vacío, como dice Peter Brook, vos lo ves solo ahí en el espacio y ya tiene una fuerza enorme. Como el mismo vacío habla de la teatralidad, quiere decir, de la imaginación de la gente, ¿no? La teatralidad para mí es la imaginación de la gente, es lo que la gente empieza a estar deseando que suceda algo en ese espacio vacío, ¿no? En ese lugar. Y después, por supuesto, me encanta poder participar de grandes espacios súper sofisticados tecnológicamente. No, es un lujo y es algo que uno tiene la suerte de poder, no sé, he trabajado en el Circo del Soleil, estaba en un espacio particular, ¿no? Sí. Acabo de hacer una obra que estoy haciendo en cartel, que va a durar poco tiempo, pero que ya queda poco tiempo, que es Bonobo, donde hay una escenografía que no la puedes creer, ¿no? De espectacular, de Alberto Negrini. O sea, no tengo ningún problema con lo rico, pero lo interesante es que parte de un espacio pobre, y que uno lo enriquece, sea con dinero o con imaginación. Y en mi caso, lógicamente, va con imaginación. Porque si bien me gusta mucho trabajar para aspectos comerciales, no creo que eso sea un pecado, al contrario, creo que podés llegar a otros tipos de público y a otro tipo de lógicas que también ayudan a que tu arte se elabore con otra gente que tal vez no te conoce. Pero sobre todo, bueno, el espacio para mí es maravilloso, pero el espacio, y lógicamente, ya te dije el objeto, que me quedé pendiente, esto de que dijiste, que me pareció gracioso, esto que dijiste de que Jeffrey está más presente en Otelo, y lógicamente está más presente, si bien está también en Medida por Medida, en Otelo está muy presente Otelo, Sí. lo sentís mucho. Mucho. ¿Por qué? Porque hay un cuadrito, Sí. con un atril, que es un objeto, con una pinturita de Shakespeare, y como le hablas a Shakespeare, la gente dice, está Shakespeare ahí. ¿Entendés? Es muy gracioso cómo el objeto de mentira hace que esta verdad se transforme en una verdad relativa, pero una verdad placentera, yo diría, ¿no? Sí, 100%, porque... Insisto con el concepto lúdico. Yo soy muy una persona que tengo un concepto muy lúdico del teatro, ¿no? Por ejemplo, yo en mi libro El latido del presente tengo un capítulo que hablo de este tipo de lenguaje, trato de hacer un tratado sobre el lenguaje lúdico, y el título es Juego versus Verdad, ¿no? Juego versus verdad. O sea que la verdad es un lenguaje que tiene mucho que ver con el teatro realista, que tiene que ver con el teatro psicológico, que tiene que ver con un teatro que busca la veracidad del personaje, la composición de la veracidad del personaje. En general, Hollywood te da el Oscar por eso. Y el trabajo que yo hago no pasa por una veracidad del personaje, pasa por una precisión
física, rítmica, que hace que se genere una verdad lúdica que vos aceptás, te divertís. Y bueno, si no lo entendés en palabras, te lo digo de otra manera, Chaplin, ¿no? O sea, que no es una verdad absoluta. Chaplin sabemos que es, ¿no? Vemos que el tipo no es verdad total. Aunque Chaplin no es el mejor ejemplo porque Chaplin es muy realista, es muy social, habla de cosas. Sin embargo, este personaje no es verosímil, hay algo de inverosímil. Los hermanos Marx son todavía más inverosímiles, y así puedo seguir, así puedo seguir. Pero lo que quiero decir, lo importante de estos personajes, se puede decir cosas sociales, profundas. Chaplin habla mucho del hambre, pero no lo hace como una protesta sobre política, lo hace sobre todo con una precisión de juego, rítmica, lúdica. Se come unos zapatos, los cordones los usa como fideitos, los clavos de los zapatos se limpia los dientes, o sea, está diciendo todo lo que hay que decir lúdicamente, y es inverosímil, pero pasa, porque es muy preciso. Ese es el trabajo que hago. Sí, estoy 100% de acuerdo. Y más, ahora que decís la palabra preciso, me acuerdo que cuando salí de Otelo, obviamente terminé hablando 2 horas seguidas con las personas con las que fui, y se habló mucho de la precisión, o yo recalcaba mucho como la precisión de las acciones con lo que se siente, de lo que se dice y los objetos. Hay una precisión muy... Entiendo que tiene 10 años la función y un montón de horas de trabajo, entonces... No, pero era precisa desde el comienzo, Sí, no, bueno, es verdad. Bueno, yo la vi recién ahora, no. Pero... Sí, no. También incluso... Pero también, ojo, no estoy diciendo por esto que no hay que tener una capacidad actoral de una sinceridad, de una verdad, de una naturalidad actoral que permite que toda esta maquinaria técnica del cuerpo y del ritmo pase con belleza, con una increíble como el actor lo puede hacer, en el sentido que para mí para ser un buen payaso lo primero que tenés que ser es ser buen actor. Claro. El buen actor no tiene por qué ser buen payaso, pero el buen payaso tiene que ser buen actor, ¿entendés? Sí, Entonces, no estoy diciendo que no tenga que ser actor, no estoy diciendo que no tenga que tener sinceridad y una cierta verdad emocional y una cierta fluidez emocional. Estoy diciendo que además de eso tiene que tener una precisión en el tiempo de la acción y del cuerpo, que tiene que ser un mecanismo de relojería. Porque si no, el juego no se construye. Sí. No se construye. Cuando digo juego, estoy hablando de juego. Quiero decir, el fútbol es un juego y el que gana es el que tiene una precisión diferente. O sea, buena analogía. Eso va a servir para entender. Y sí. Sí. Con respecto a mi último comentario ya sobre eso de que aparece Shakespeare impreso en la laminita ahí en Otelo, que lo presenta Iago, también la forma de presentarlo de Iago genera como ese traer al escenario a Shakespeare, y yo fui uno de los que se rió muchísimo en ese momento porque lo invita desde un carácter súper cómico, súper del gag, pero a la misma vez desde la seriedad. Viste que Iago en un momento dice, esto, la gente piensa que esto es clown, pero es Shakespeare. Y para mí, como vos dijiste, es estúpidamente mágico. O sea, el escenario es un lugar mágico. Y como vos veo detrás de la imagen del escenario como una virtualidad de lo que fueron los escenarios de tierra hace 2000 o 3000 años también. Veo otras formas de teatro. Me refería al teatro como un lugar quizás mágico cuando está vacío, que contiene la electricidad de lo que está por aparecer también. Y lo que aparece, a mí me parece, son 2 cosas. Un material del aquí y ahora, del cuerpo del actor, y un discurso, una piel que se mueve representando algo atemporal, como en el caso de Shakespeare, y dislocado del lugar, en el caso de Macbeth, porque es Escocia. Y ya sea Hamlet, Cleopatra o un personaje, Manuel Puig, en ese sentido el teatro es un lugar de una experiencia radical de imaginación y de representación, algo clave para rellenar nuestra memoria, ¿no? Los pliegues de nuestra conciencia también. Sí. No, pero también, ¿sabes qué? Cuando estás comentando todo esto, mi mente volaba un poco sobre una relación que a la gente le cuesta entender en estas épocas tan moralistas, tan cerradas a nivel lógica informativa, lógica política. A veces estamos muy cerrados. Yo vuelvo al concepto lúdico. El concepto lúdico lo que te permite, y el teatro es lúdico como tal, pues, por ejemplo, está muy bien todo el concepto... me encanta esto que lo pone muy de remarca, lo remarca mucho Ollito, Audibert y lógicamente Bartís, que Shakespeare es teatro en el teatro, es una obra de teatro que habla del teatro y estamos haciendo teatro en el teatro. Uh-huh. Entonces esa lógica yo la tengo muy incorporada porque ya estoy haciendo ese juego clownescamente.
lo hago ya todavía más abierto, ni siquiera lo tengo que... o sea, te estoy diciendo, estoy haciendo teatro de algún lugar. Y en esta lógica aparece algo que a la gente le cuesta mucho, y cuando supera esta traba, se siente muy feliz, que es el que lo que no se da cuenta del público, que se está pasando 1 hora y media, 2, divirtiéndose con Yago, que es un asesino. Sí. Se la está pasando bomba con Yago. Y ese tipo va a hacer que maten a una mujer, cosa que es un temita para nuestra época. Sí. Que ahora se valorizó. Y yo te estoy haciendo que vos te la pases bomba. Y él está en contacto con Shakespeare. Shakespeare le dice, deciste texto. Y él va y lo dice. No es lo que pasa, pero es lo que pasa. Él juega que recibe mensaje del genio de Shakespeare que le manda texto. Entonces, cuando entendemos que Shakespeare seguramente estaba excitadísimo con Yago. Escribiéndolo, pero excitadísimo. Viéndole como llegando a un nivel de inteligencia tan alto, porque ese tipo, si es algo, es una inteligencia superior, Yago. Sí. Es un tipo que es capaz de engañar a todo el mundo, haciéndoles creer, algo muy actual, haciéndoles creer que lo que está pasando es verdad y es mentira. Pensemos en las armas de Irak, pensemos en lo que pasó, que no había armas de destrucción masiva. O sea, pensemos en todas estas cosas, de cómo nos engañan. Continuamente. Y lo vemos como malos. Y Shakespeare lo muestra como un genio. Porque como vos estás leyendo, que a vos te gusta leer la obra, cuando vos estás leyendo Otelo, es excitante lo que hace Yago. Es más, yo creo que no llegué a lo que Shakespeare le gustaría. Es que cuando lo estás leyendo no podés creer el thriller de lo que hace Yago delante de Otelo, cómo lo engaña. Es muy difícil de hacer eso. Sí. Es un thriller. Entonces, no por eso, no quiere decir que él después le dice, pero será castigado, y el tipo le va a ir muy mal por ser quien es. Sin embargo, es impresionante lo que es capaz de hacer. Y estos dos planos en el teatro, esta libertad que tenemos para disfrutar de esto, nos hace menos moralistas, menos cerrados ideológicamente y más abiertos a todas las posibilidades, y nos hace más inteligentes. Entonces, me parece que hay algo de eso también. No estoy diciendo de que voy a justificar nada, ¿no? Por supuesto. Sí. Sería bueno, para el que no vio la obra, sería bueno saber que lo topa la chica, que te pueden poner nerviosa, que cuando hacemos el asesinato de Desdemona no lo hago con ninguna gracia, lo hago de una manera violenta y denunciando la situación, ¿no? Por supuesto, porque consciente. Me parece terrible y que siga pasando, es un delirio absoluto. Pero no quiere decir por eso que mi infantilidad, mi lado infantil sentado en una butaca, no viaje hacia el placer de reírme con un maldito, por ejemplo. Me encanta. Yo digo, todas estas cosas, viste, suceden en el teatro, y esto es lo que es bueno del teatro, esto es lo que nos hace que el teatro sea tan terapéutico en sí mismo, ¿no? Que para eso los griegos la tuvieron clara. Paren de matar gente por el campo, vamos a agarrar un cuchillito de palo y vamos a hacer como que lo matamos al tipo, ¿viste? Pero te vas a poner con todo. Ahora, no lo tenés que lastimar, no lo lastimes, ¿viste? Parece, pero vos metele la onda, vos matalo, sacá todo eso. Y bueno, esto es lo que tenemos que hacer, es liberar. El teatro es esta catarsis que libera nuestra imaginación y nos permite limpiarnos de mucho dolor, ¿no? Mucho dolor. Entonces, creo que este tipo de humor aporta algo a todo esto. Aporta, sin duda aporta todo el trabajo que estás haciendo, todo el equipo. Felicitaciones a todos los actores que también son maravillosos. Así que gracias, Gabriel. ¿No? Sí. Podemos nombrarlos. Dale, sí. Matías Bassi, que hace de Otelo, Nicolás Gentile, que hace de Yago, Elvira Gómez, que hace de Desdémona, y Agustín Soler, que hace Casio, Rodrigo y no sé cuántos personajes más. Y también en Medida por Medida, que están todos los mismos, Marilyn Petito, que hace un personaje hermoso y encantador, que es Escalo. Y todos ellos, la verdad que son actores y actrices de una calidad, altísima calidad. Sobre todas las cosas de una humanidad fuera de lo común. Que eso es lo más importante. Para hacer teatro tenés que entender, tenés que superar muchos problemitas de ego internos de todos, incluyéndome a mí, y que podamos convivir y poder trabajar juntos es un logro para estas épocas tan difíciles, tan egoístas, tan individualistas, ¿no? Bueno. Nada, los quiero homenajear también a ellos.
Sí, 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 pues son increíbles. Abajo voy a poner toda la información, voy a agregar un video al principio también donde diga cuándo es la obra. Pero muchas gracias por esta conversación, entrar en el universo del teatro con tu cabeza, con todo lo que sabes y con toda la experiencia fue mágico. Genial, genial. Que ojalá que aporte y ojalá que nos veamos ahí por las salas con los espectadores, que nos saludemos. No, eso es lo que tiene bueno el teatro, que no podemos ver. Es verdad. Bueno, muchas gracias, en serio. Adiós. Un placer. Hasta pronto.